Hola, el día de hoy vamos a hablar sobre estilos de vida saludable. Ya sabemos que para crear un estilo de vida debemos tener claro algunas definiciones. ¿Qué es una costumbre? ¿Qué es un hábito? ¿Y qué es un estilo de vida saludable? Una costumbre es aquello que nosotros ya tenemos como una tradición. En este caso, por ejemplo, hablando de alimentación, es la tradición en la cual nosotros estamos acostumbrados a consumir algún alimento y que puede ser que nuestros padres nos los hayan inculcado. Por ejemplo, cuando la costumbre en la casa es que desayunemos a una hora, que almorcemos a una hora específica y que comamos a una hora específica. Eso es una costumbre que ya traemos por tradición y que por supuesto está inculcada en nuestro estilo de vida social. Nuestros hábitos son aquellas rutinas que hacemos diariamente y que nos permiten mantener nuestra vida y nuestra salud. Ejemplo, nos levantamos todos los días, nos bañamos, comemos, desayunamos, almorzamos, nos vamos al trabajo, ¿sí? Atendemos la casa. Eso es un hábito que ya tenemos creado. Pero ¿cómo podemos hacer para que esa costumbre y ese hábito se transformen en un estilo de vida saludable? Pues es fácil. Y para eso tenemos 8 pasos que te vamos a mostrar el día de hoy, de manera que podamos comenzar a transformarlo en estilos de vida saludable. El primer paso es sin duda una alimentación saludable. ¿Qué significa tener una alimentación saludable? Que yo pueda comer de mis 3 grandes grupos de alimentos, una porción de cada uno de los grupos, pero hacerlo de una manera adecuada, con unas porciones adecuadas y que estén enmarcadas a mi edad, a mi actividad física y a lo que yo realice diariamente. No es lo mismo la comida que va a recibir un niño que está en crecimiento a la comida que va a recibir el adulto que de pronto es un poco sedentario o que no realice actividad, ¿sí? Entonces es muy importante tener claro que la alimentación es la parte más importante de la creación de un estilo de vida saludable. Hoy en día hemos visto que hay muchas personas que nos hablan de alimentación saludable en las redes, ¿verdad? Encontramos mucha gente que nos está hablando de alimentación saludable. Sin embargo, recuerden que existimos los profesionales de la nutrición, los cuales les vamos a enseñar a manejar una alimentación adecuada. El segundo paso es realizar una actividad física diaria. La Organización Mundial de la Salud nos habla de que por lo menos entre 15 y 30 minutos al día nos van a ayudar a mejorar nuestra condición física y a mejorar el riesgo cardiovascular que podamos padecer. Entonces es muy importante que comencemos a cambiar ese estilo con una actividad física diaria de 15 a 30 minutos al día. ¿Qué tipo de actividad podemos iniciar? Con una caminata. Y con una caminata vamos a activar la parte cardiovascular de manera que podamos iniciar esa frecuencia y esa actividad diaria y la vamos a ir incrementando hasta en lo posible llegar a 150 minutos a la semana. Esa es la recomendación de la Organización Mundial de la Salud. Entonces no podemos arrancar de una vez a hacer pesas o a meternos a hacer un gimnasio sin tener un entrenamiento. Vamos a comenzar primero con caminata y poco a poco y gradualmente vamos aumentando la frecuencia de esa actividad física. Pero lo importante es iniciar. El tercer paso es, por supuesto, evitar el consumo de sustancias alucinógenas, del alcohol y de los cigarrillos. Es muy importante que evitemos el consumo de estos elementos, ya que en muchas ocasiones evitan que el metabolismo de los alimentos se haga de manera óptima. Muy importante, y es el cuarto paso, es planificar mis actividades diarias. ¿Qué quiere decir con esto? Cuando yo trabajo y cuando yo planifico mi día,
y organizo mis actividades, le voy a dar tiempo a cada una de ellas. Entonces, si lo que yo tengo que hacer es actividad física, puedo planificar mi día, levantarme a X hora, hago mis 15 minutos de actividad física, desayuno, alisto los niños, los mando al colegio, salgo al trabajo y voy organizando todas mis actividades. Entonces, una manera es planificar. Nosotros todos los días no podemos estar pensando qué hago hoy, cómo lo hago y salir corriendo. Entonces, trabajemos de manera organizada, planificando las actividades diarias. Mantener una buena higiene personal es muy importante. Recuerden que el órgano más grande que nosotros tenemos es la piel, ¿sí? Entonces es muy importante que nos bañemos todos los días, que nos higienicemos bien, que lavemos nuestras manos, nuestros dientes y de esa manera pues tenemos una higiene adecuada. Tomar abundante agua. Pues hemos escuchado de pronto mucho que 2 litros al día, que 3 litros al día. Lo importante es tomar agua, entre 6 y 7 vasos de agua sería lo adecuado, pero esto también va a depender de esa actividad física que yo realice, de la actividad en general que yo haga en mi día a día y pues por supuesto lo importante es que mantengamos hidratado nuestro organismo. El 7º paso es visitar al médico de manera preventiva. ¿Qué nos sucede casi siempre? Vamos al médico cuando ya se presenta una enfermedad o cuando ya tenemos algún síntoma asociado a una enfermedad. Entonces, cuando ya me duele el riñón o cuando ya tengo una lesión en la piel o cuando se me está cayendo el cabello y no le prestamos mucha atención a esos signos que nos puedan presentar una alarma. Entonces, sí es bien importante que dentro de esa planeación de mis actividades también yo tenga esa visita preventiva al médico. Aún más cuando yo pueda tener algún tipo de antecedente en mi familia. Si yo tengo ya a alguien en la familia que sufre de diabetes o que sufra de hipertensión, pues debo estar de manera más preventiva, atenta a la visita al médico. Y lo más importante, y es el último paso para el estilo de vida, es un compromiso a la vez. No puedo intentar cambiar todos mis hábitos y todas mis costumbres de una vez, ¿sí? Entonces es importante que comencemos un paso a la vez o un compromiso a la vez. Si yo decido hoy que quiero cambiar mi alimentación para que esa sea un poco más saludable, pues es el primer paso, hagamos solo ese compromiso. Si yo no hago actividad física y quiero comenzar con ese compromiso, bueno, ya sabemos, solo 15 minutos de 15 a 30 diarios y voy comenzando poco a poco. No pretendamos nunca cambiar nuestros hábitos y nuestras costumbres de manera rápida o de un día para otro. Esto es un proceso corto, que puede ser corto, pero que tenemos que mantenerlo. Por eso tiene que ser paso a paso. Ahora vamos a hablar un poco más a fondo de lo que es la alimentación saludable. Bueno, para hablar entonces de alimentación saludable, lo más importante es que conozcamos que existen 3 grandes grupos de alimentos. El primer grupo es conocido como el grupo de las harinas o los carbohidratos. En este grupo encontramos todo lo que son los tubérculos, los plátanos, la papa, la yuca, los panes, las harinas. Este grupo lo consideramos el grupo de los energéticos, o sea que nos proporcionan energía para realizar todas nuestras actividades diarias. En este grupo podemos destacar que nosotros por costumbre alimentaria utilizamos mucho los tubérculos y las raíces, o sea la yuca, el plátano, las papas. Bien importante también conocer que existe el grupo de las proteínas. ¿Cuál es el grupo de las proteínas? Aquellas que nos hacen nos ayudan a la formación de músculo, la formación de órganos cuando estamos desde el vientre de la mamá. Esas proteínas nosotros tenemos aquí lo que son los quesos, los huevos, las carnes, los pescados y algunas leguminosas como los frijoles, lentejas, etc. Es muy importante
que tengamos bien claro que las proteínas existen dos tipos, proteínas de origen animal y proteínas de origen vegetal, y que es muy importante que podamos consumirlas de manera moderada. Otro grupo muy importante es el grupo de las frutas y las verduras. Este grupo lo conocemos como los alimentos reguladores, que se encargan, como su nombre lo dice, de regular el metabolismo y la absorción de los otros dos grupos. Entonces es muy importante que para que conozcamos qué es una alimentación saludable, siempre en nuestro plato del día, en el plato de la casa, tengamos un alimento o una porción de cada uno de los grupos de alimentos. En este caso, podemos, por ejemplo, para desayunar, preferir una arepa que idealmente no sea de harina de maíz, sino de masa de maíz para mejorar el metabolismo de estos carbohidratos, una porción de huevo o de queso y el 50% de mi plato sean frutas. Estamos hablando de un desayuno saludable. Pero si estamos hablando de un almuerzo, entonces nosotros tenemos una costumbre y un hábito en la región que es, por ejemplo, el consumo del arroz. Yo puedo comerme una porción de arroz, y ahí estoy incluyendo el grupo de las harinas, una porción de carne, pollo o pescado, y estoy incluyendo mi grupo de las proteínas, y medio plato de mi plato servido debería ser ensaladas. ¿Listo? Y aquí llevo los alimentos reguladores. Y la cena puede ser muy similar al almuerzo. Entonces, una harina, que podría ser, por ejemplo, una porción de papa cocida, una porción de pechuga, y la mitad de mi plato va a ser siempre, recuerden, frutas o verduras. La Organización Mundial de la Salud nos recomienda consumir entre 3 y 5 porciones del grupo de los alimentos reguladores. Siempre vamos a acompañar nuestras comidas con agua. Recuerden que es bien importante hidratarnos y tomar mucha agua. Entonces, acompañemos nuestras comidas con agua y recuerden que una porción de cada uno de los grupos de alimentos, que es bien importante. Ahora bien, ¿cómo lo hago saludable? Yo puedo estar consumiendo una porción de proteína, pero debo hacerlo de manera que la preparación sea muy saludable, evitar el consumo excesivo de grasas, ¿sí? Entonces yo esa preparación de esa carne, de ese pollo o de ese pescado, preferiblemente lo voy a hacer asado, al vapor, al horno, y no utilizo la fritura o la fritura profunda, ¿sí? Entonces, ojo que podemos utilizar cualquiera de estas proteínas, pero la preparación que sea baja en grasa. Lo mismo que les hablaba del grupo de las harinas. Si yo estoy en una reducción de peso o quiero mejorar el consumo de harinas, pues yo voy a preferir que estas harinas sean tubérculos o raíces y que no haya ningún tipo de harina procesada. Entonces, evitaría en este caso el consumo de productos como el pan, como las tortillas, y preferiría mejor la yuca, el ñame, las papas, el arroz, ¿sí? Entonces, es bien importante es cómo vamos a organizar nuestro plato de manera que pueda ser muy saludable. No se les olvide, el 50% de su plato debe ser frutas o verduras. Una porción o un cuarto de ese plato, las proteínas, y el último cuarto, las harinas o los carbohidratos. Entonces, así vamos a mantener siempre nuestro plato saludable. Podemos comer, vean que podemos comer de todos los grupos de alimentos. Lo importante aquí es la porción, o sea, la cantidad que vamos a comer. Y cuando nosotros tenemos establecido este grupo de alimentos, allí comienzan a surgir todo lo que son esos mitos, esas preguntas que surgen, ¿verdad? Que son interrogantes o son errores que a veces cometemos cuando vamos a servir este plato.
Uno de ellos, por ejemplo, si yo solo tengo una porción de harina, ¿cuánto es la cantidad de arroz? Pues yo debo tener mucho cuidado a que no vaya a colocar en este cuarto pues el arroz lo más apretado posible, de manera que me quede una porción grande pero apretadita en este cuarto. No, la idea es que nosotros podamos utilizar medidas caseras, como por ejemplo un pocillo de café, y allí medimos el arroz y lo colocamos aquí donde va la porción. Y en el caso de las proteínas, pues ya sabemos que tenemos un cuarto del plato para eso. Lo ideal es que siempre escojamos, vuelvo y le repito, una preparación que no tenga un mayor contenido de grasas. Entonces, que no tengamos el pollo frito, la carne frita, que no vayamos a hacer el huevo frito, ¿sí? Y si necesitamos utilizar aceites, pues preferiblemente que sean aceites vegetales o aceites como los derivados de algunas leguminosas, o el aguacate, que también es un aceite o una grasa muy natural. Y las frutas y las verduras, pues que son libres en este caso. Entonces aquí tenemos nuestro plato saludable. Ahorita vamos a mirar algunas de esas preguntas que nos hacen con mayor frecuencia. Bueno, siempre que hablamos de alimentación saludable van a surgir una gran cantidad de preguntas, de dudas relacionadas a este plato saludable. Y muchas de las que siempre encontramos es que cuando yo quiera comenzar ese compromiso de iniciar un plato saludable, es si tengo que dejar de comer algo. Entonces siempre nos imaginamos, ay, es que me van a quitar el arroz, es que me van a quitar el pan. Pues ya sabemos que no quitamos ningún tipo o ningún grupo de alimento, que lo importante es que exista uno de cada uno de los grupos de alimentos, pero que las porciones sean de manera adecuada y las preparaciones sean las más adecuadas. Evitar las frituras, por ejemplo. Otro de los grandes cuestionamientos que tenemos es qué sucede con el pan en el consumo de una alimentación saludable. Pues resulta que el pan es realizado o se prepara con harina de trigo, ¿verdad? El trigo es muy bueno, es un muy buen cereal y una fuente rica de proteínas. Sin embargo, cuando lo industrializamos o lo procesamos, pues ya lo estamos refinando, y es lo que hace que el pan no sea lo más adecuado para una alimentación saludable. Adicional, porque en su preparación se le coloca azúcar, margarinas, grasas, por lo cual cuando queremos hablar de alimentación saludable o de ayudarnos a una pérdida de peso, es recomendable que lo eliminemos o lo restringamos un poco. De pronto no lo quitamos por completo, pero lo podemos restringir. ¿Listo? Lo mismo sucede con el arroz. A veces el arroz es el que se sataniza. No, yo voy a hacer un plan de alimentación, quiero bajar de peso, entonces el pobre arroz es el primero que sale de la lista. No es necesario, lo más importante es que sepamos que podemos consumir una porción pequeña, y como les decía en esta clase, pues es importante que tengamos una medición. Podemos tomar un pocillo medidor y con ese pocillo pues digamos que podemos mejorar la cantidad que vamos a consumir de arroz. Es muy importante, recuerden siempre que no podemos hacer mezclas de harinas. Entonces, ¿qué nos sucede? Y es una pregunta también muy frecuente. Cuando estamos, por ejemplo, trabajando y nos toca consumir los alimentos fuera de la casa, me voy a un restaurante o pido un domicilio, ¿qué pasa con las harinas? Normalmente nos traen arroz, tajadas, granos, carne, ensaladas. Entonces, ¿qué puedo hacer yo con eso? Tome una decisión, recuerde que es un compromiso. Me como el arroz o las tajadas o los granos, porque los tres hacen parte del mismo grupo de las harinas. O si puedo tomar el teléfono y hacer mi solicitud, pues solicito que solo me pongan una porción. Entonces yo tengo que tratar de ajustar, mantener este plato saludable, así me encuentre por fuera de la casa, ¿sí? Y otra gran duda o pregunta que siempre nos surge con los pacientes o con quienes atendemos el tema de alimentación saludable es cómo hago con ese 50% de alimentos reguladores o de frutas y verduras si casi no me gustan las verduras. Pues bueno,
Si dentro de la gama de verduras que tenemos, que es bien amplia y sobre todo en nuestra costa caribe es bien amplia, solamente me gusta el aguacate, pues bueno, que el 50% de su plato sea de aguacate. O si solamente me gustan una o dos vegetales, pues que sean solo esos 2 vegetales, pero que siempre esté en su plato el 50% del alimento regulador. Y si dentro de las frutas solamente me gustan una o dos, pues listo, esas sean las que van a ser parte de este 50%. Pero que nunca tengamos excusas, es que no me gusta, es que solo me gusta uno, sino que siempre tengamos bien claro que el 50% del plato debe ser un alimento regulador en este caso, ¿sí? ¿Qué otras dudas o qué otras preguntas nos surgen? Los escucho. Muchas de las preguntas que nos surgen es siempre qué pasa con el aceite que utilizamos en nuestra casa y cuál es el uso adecuado que le podemos dar a este aceite para los alimentos. El aceite ideal es un aceite vegetal, ¿sí? Entonces puede ser un aceite de girasol, de canola, de soya. Lo importante es que sea un aceite vegetal y que en la lectura de la etiqueta no diga mezcla vegetal, sino que sea de un solo tipo de aceite. Si es de girasol, es de girasol, si es de soya, que no diga mezcla vegetal. Y lo más importante es el cuidado que vamos a tener con este aceite. Los aceites se saturan cuando los llevamos a la temperatura alta. Entonces, cuando hacemos una fritura, lo ideal es que usemos ese aceite una sola vez o máximo 2 veces, porque después de 2 veces ese aceite se va a saturar y va a ser el causante de los mayores riesgos cardiovasculares que hay, porque ese ácido graso que se va saturando es el que se pega a nivel de las arterias y es el causante, por ejemplo, de un infarto o de un problema cardiovascular mucho más adelante. Entonces es bien importante que no reutilicemos los aceites. Y entonces recuerden que también existen unos aceites que tienen unos ácidos grasos que son muy buenos, como el omega 3 y el omega 6. ¿Dónde los encontramos? En el aceite de oliva, por ejemplo. Entonces el aceite de oliva lo podemos utilizar en la casa, sí, pero preferiblemente y para cuidar ese aceite, utilicémoslo de manera directa a las ensaladas. O sea, no utilicemos el aceite de oliva para hacer una fritura, sino como un aderezo para las ensaladas. Esa es una de las preguntas que con más frecuencia nos hacen. Ok, las frutas son muy importantes consumirlas. Recuerden que les decía que la Organización Mundial de la Salud nos recomienda entre 3 y 5 porciones entre frutas y verduras al día. Sin embargo, es bien importante aclarar que las porciones deben ser controladas. Por ejemplo, si yo voy a consumir, como tenemos por hábito en nuestra costa, sandía, yo no puedo comerme media patilla ni la patilla completa porque es fruta y es saludable. No, son estos alimentos aún teniendo, digamos, esa libertad de 5 o de 3 a 5 porciones al día, yo debo controlar la cantidad. ¿Cómo la controlo? Por ejemplo, las frutas yo la puedo comer en la mañana con el desayuno, en una media mañana o en una media tarde, ¿sí? Y lo importante es que sean unidades o porciones controladas. ¿Qué son unidades? Ejemplo, me como una mandarina, una naranja, un banano. No me voy a comer 5, ni 6, ni 7. En el caso de las frutas como la sandía o como la papaya, lo ideal es que busquemos una medida. En este caso, el pocillo de café, lo picamos y lo que me dé ese pocillo en fruta es una porción adecuada. Recuerden que las frutas contienen fructosa, es el azúcar propia de ellas, pero que si las consumimos en exceso y tenemos de pronto algún antecedente de diabetes, pues pueden ellas afectar ese nivel de glicemia que vamos a tener en sangre. Entonces, por eso es bien importante que cuando hablemos de platos saludables, recordemos que puede haber uno
una porción de cada uno de los grupos, pero que es mucho más importante tener claro la cantidad que voy a comer y las porciones que voy a comer de cada uno de estos grupos. La alimentación es lo más importante que tenemos y es la que nos va a ayudar a mejorar nuestra salud. Y por supuesto, de la mano de la actividad física nos van a ayudar a lograr tener unos estilos de vida mucho más saludables. Espero que les haya gustado esta masterclass y que nos podamos volver a ver en una nueva ocasión. Muchas gracias.